Muy buenos días, amigos de toda la República Dominicana. Muy buenos días, amigos de todo el mundo. Una vez más en el aire, el matutino del país. Como siempre, un gran honor, un gran privilegio, una magnífica oportunidad que aprovechamos para disfrutarla a plenitud, tener esta vuelta, este contacto, luego del gran asueto de la Semana Mayor, en la que, por supuesto, se desplazaron una enorme cantidad de nacionales dominicanos hacia distintos puntos del país. Vamos, primero que nada, a agradecer esta oportunidad que nos dan de poder acompañarles a esta hora de la mañana, comenzando los primeros minutos de este nuevo día de hoy, lunes primero del mes de abril del 2024. Decía fuera de cámara que abril habrá de ser un mes altamente importante en torno al proceso comicial que está pautado para realizarse en los días por venir en la República Dominicana. Hoy es primero de abril, 24, bueno, en este abril habrán de presentarse las mejores y más abundantes campañas o propuestas que tengan las diferentes opciones políticas hacia ese torneo comicial del 19 de mayo. En abril justamente se juramentan los nuevos alcaldes y directores de distritos municipales que fueron electos en febrero pasado. Y en abril también se habrá de producir el debate que está también programado para realizarse entre los tres principales candidatos políticos, las tres principales opciones políticas que están terciando en el venidero proceso comicial del mes de mayo. Hay una petición en curso que no ha habido todavía una situación en torno a tal pedimento que ha sido formulado por otras organizaciones políticas que también llevan propuestas presidenciales, como el mismo Carlos Peña, de Servidores, que ha estado solicitando su inclusión, y la misma representante de la opción democrática, que también ha estado solicitando su involucramiento en ese enfrentamiento que habrá de presentarse el próximo 24 de abril y que es auspiciado por la Asociación de Jóvenes Empresarios de la República Dominicana. De manera que, como pueden apreciar, abril será un mes bastante importante y quizás hasta decisorio, ¿no?, con respecto a este torneo comicial del mes de mayo próximo. Pero vamos a justificar la ausencia de Rosa María Jiménez, que está en los predios de Jarabacoa, ¿no?, de Constanza, y ha resultado bastante difícil, además de riesgoso, retomar el retorno hacia la ciudad capital en medio de una situación que ha estado afectando de alguna manera una gran parte de pueblos del país. Han sido algunas lluvias. Yo que estuve en toda la región sur, en el sur profundo, en Bahía de las Águilas, que pocas veces, bueno, es la primera vez que yo veo que yo logré ver que llovía en Bahía de las Águilas, y he ido bastantes veces a ese balneario que es hermoso por demás. Esta vez cayeron fuertes aguaceros durante el curso de las horas de la tarde. Me imagino que lo propio ha estado ocurriendo en otros pueblos. Constanza, que históricamente resulta muy difícil poder bajarla, poder subirla también, por supuesto, pues Rosa María ha decidido, junto con los demás compañeros que forman ese grupo, pues descender de las montañas de Constanza en el curso del día de hoy. Y ha sido una magnífica opción, porque uno de los problemas que hemos tenido en todo este discurrir de este largo asueto de la Semana Mayor es justamente el tránsito. Ha estado, por supuesto, como ocurre en las principales ciudades del país, bastante difícil de manejar. Yo que estuve, reitero, por los predios del sur, fui víctima casi igual que el año pasado, incluso saliendo en horas tempranas. Porque ahora se está dando un fenómeno, Albert, bastante interesante. Una enorme cantidad de gente está saliendo en horas tempranas de sus respectivos pueblos, justamente para evitar la multitud que se aglomera, ¿no?, a lo largo de muchas de las vías de la República Dominicana. Y eso ocurrió en el Número, cerca entre Asua y Baní, más o menos en la cercanía del Número, en donde se produjo un entaponamiento de cerca de 2 horas y media a 3 horas, todos ahí estacionados, esperando
que se moviera de alguna manera ese entaponamiento que se registró entre los que retornaban hacia el sur profundo y los que veníamos del sur profundo. Aquello fue alarmante, el cúmulo Bueno, nosotros tuvimos que hacer un desvío hacia los montes para entonces poder salir una partecita ante a Los Pilones, que era donde, al puente de Los Pilones ahí, que era donde estaba la gran concentración y el entaponamiento que nos mantuvo durante varias horas. Creo que ocurrió lo propio en Samaná también, en donde hubo grandes entaponamientos, incluso caminos hacia Samaná. Me imagino que el retorno habrá de haber sido también bastante tortuoso, porque si el ingreso, que tradicionalmente es más cómodo hacerlo, ya en camino hacia Samaná se produjeron entaponamientos, imagínense usted el retorno. Yo no sé cómo habremos de resolver esta situación que tiene que ver con estos problemas que se suscitan al término del asueto, que uno tiene y entiende, ¿no?, que una gran parte de los dominicanos aprovechamos para poder movernos hacia distintos puntos del país, a veces a reencontrarnos con amigos, con familiares, y a veces también a disfrutar generalmente de nuestras bellezas naturales, que por suerte tenemos suficiente. Bahía de las Águilas estuvo recibiendo a una enorme cantidad de ciudadanos que fueron allí a disfrutar de sus ricas aguas y de todo eso que representa moverse hacia esa zona del país que por demás luce un movimiento y un movimiento de tierra y de una serie de trabajos que son propios para grandes proyectos como los que se han anunciado y se avecinan en esa región del país. En las mismas autopistas hay trabajos que se vienen haciendo desde el año pasado. Eso va un poco lento, pero ya en el mismo Cabo Rojo se advierten, la entrada ha sido totalmente modificada, hermosísima, impresionante. Es un punto turístico del país que habrá de dar pingües resultados económicos para toda la República Dominicana, porque evidentemente cuando logren conectar al centro de la capital, al centro del país, hacia esa zona tan hermosa que representan esos puntos de la región del sur profundo, Bahía de las Águilas, Pedernales, el Hoyo de Penimpito, y toda esa región que de por sí convoca a gente que no se mueve con frecuencia hacia esos destinos turísticos, cuando logren hacer que las vías resulten mucho más confiables y sobre todo mucho más expeditas, porque la distancia desde Barahona son apenas cerca de 140 kilómetros, pero el tránsito debe hacerse en cerca de 3 horas y media y hasta 4 horas. Como en el día de ayer tomó mucho más de 4, tomó cerca de 5 horas y pico, porque tuvimos varado por cerca de 3 horas en ese punto al que hacía referencia, entre Asua y Baní. Una situación que por demás hay que resaltar prácticamente la ausencia Es evidente que en todo esto confluyen múltiples razones, ¿no?, en este caos que se genera en prácticamente todos los puntos de retorno de las principales vías de la República Dominicana, pero hay un elemento que quizás valga la pena resaltar, y es la ausencia casi por completo de miembros de las autoridades de la Dirección General de Transporte, de Tránsitos y Transportes, como es la gente de la DGC. Apenas vimos en ese trayecto cerca de 3 o 4 agentes de la DGC. El mismo Ejército Nacional tiene unos puntos de chequeo que no podían realizar justamente por la presión de la enorme cantidad de gente que se movía desde allá caminos hacia el Distrito Nacional. Hay que buscar la manera de revisar esa estrategia, porque lo cierto es que no está funcionando. Nos vamos a oír en unos segundos, vamos a comentarles en unos segundos todo lo que tiene que ver con los desgraciadamente muertos en este proceso, y sobre todo con los accidentados, que es uno de los elementos también que habrá que ponderar, ¿no? Se arguye y se plantea que hay mucho menos muertos y mucho menos accidentados este año, pero las cifras que hasta el momento han sido presentadas no vale la pena. Yo creo que no valdría la pena, porque de hecho el Centro de Operaciones de Emergencia solo ha computarizado, solo ha estado estableciendo los números con respecto hasta el sábado a las 6 de la tarde.
Es decir, todo lo que ha ocurrido en el domingo, sobre todo en el retorno, que se producen agresiones en el tránsito vehicular por parte de muchos motoristas, de muchos automovilistas, y que básicamente es lo que hace dificultoso el trayecto y es lo que básicamente entapona. Ahora, ¿cómo podemos regular y normalizar que el comportamiento de los conductores se someta al régimen de la ley? Hay que hacer algo en ese sentido. No podemos dejarle las grandes carreteras del país a la decisión discrecional de esos automovilistas que son perniciosos y que además no entienden que ponen en peligro su propia seguridad y la seguridad de otros, manejando de una manera temeraria. De hecho, yo pude ver dos agentes en el medio o en el marco de ese entaponamiento que se produjo entre Asua y Baní ayer cerca del Número. Yo pude apreciar el testimonio de dos agentes de la DGC, que fueron de los 3 o 4 que vi, en todo el trayecto desde Bahía de las Águilas hacia la ciudad capital, es pírrica, debería de haber ahí, en una carretera que cada vez más se abre hacia el tránsito vehicular, porque originalmente toda la concentración vehicular se desarrollaba hacia el norte del país, pero resulta que ahora no. Ahora, camino hacia el este, hay una enorme cantidad de vehículos que se mueven, como ha estado ocurriendo en los últimos años, y el sur mismo está generando un tránsito vehicular que sorprende la enorme cantidad de gente que se mueve hacia el sur del país, porque son muchos los atractivos, como los Patos, como la misma Bahía de las Águilas. Mucha gente va a reencontrarse con sus respectivos familiares y habrá que hacer algo, sobre todo para forzar, para someter a esa gente que violenta las normas que regulan el tránsito y las normas de convivencia, porque la misma circunvalación que rodea a Asua, óyeme, de una manera vulgar, agredida por una enorme cantidad de automovilistas que, ocupada la vía de retorno regular que le corresponde a los que venimos de allá para acá, también ocupaban la vía de lo que le correspondía coger de aquí para allá. Y eso justamente fue lo que terminó creando un caos que imposibilitó que miles y miles de vehículos pudieran movilizarse durante 3 horas. Y justamente fue la intervención, 3 horas y pico, ¿no? Fue el tiempo que duramos ahí estáticos, sin movernos, como consecuencia de ese entaponamiento que se produjo por la confrontación de quienes retornaban de la profundidad del sur del país y quienes trataban de llegar hasta el sur. Se produjo un entaponamiento y no hubo forma de manejar esa situación. Lo propio tengo entendido que ocurrió en otros puntos del país, pero sí recomiendo que hay que reformular. El plan no puede seguir siendo el mismo mecanismo de que el Centro de Operaciones de Emergencia ponga 5 o 6 con unas banderitas sin ningún tipo de mecanismo persuasivo que haga que esa gente que está manejando temerariamente pueda detenerse, y sin ningún mecanismo represivo que pueda armar la estructura que tenga que ver con la Dirección de Tránsito Terrestre como una manera de hacer menguar ese comportamiento inadecuado en el que incurren muchos motoristas temerarios. Vimos muchísimo por el medio de los vehículos moviéndose a una velocidad que finalmente es lo que ocurre con la enorme cantidad, cerca de 400 accidentes que envuelven, un poquito más de 400 accidentes de motores se produjeron en el curso de este largo asueto de la Semana Santa. Y justamente entre los fallecidos hay una enorme cantidad de motoristas que hasta el momento en el que el COE hizo el levantamiento, pues representaba un número significativo que vale la pena resaltar. Y contra eso, por supuesto, hay que hacer algo. No podemos seguir sencillamente limitándonos a contar los muertos, a contar los heridos y sencillamente a hacer actos de presencia. A veces unos carreteos que no funcionan porque había que verificar si el carreteo contribuye a entorpecer el desplazamiento normal del tránsito, o sencillamente si eso realmente funciona como una especie de retención de quienes transitan por las diferentes vías del país a velocidades alarmantes. Lo cierto es que se repite, se habla de cerca de 28 muertos, por lo menos en el retorno. Algunas cadenas de la radio que también estuvieron bastante escasas
realizando los operativos que tienen que ver con información y con todo lo que se produce. El COE ayer, hasta el sábado a las 6 de la tarde, había reportado cerca de 20 fallecidos, unos 370 y pico de heridos y muchísimos intoxicados. El COE generalmente trata de restarle importancia, ¿no?, a las cifras que se registran. A mí me parece que una diferencia de 10 o de 10 más, 10 menos, no marca ninguna labor encaminada a evitar que estas desgracias se sigan registrando en toda la República Dominicana. Y por supuesto eso no puede seguir produciéndose en los mismos términos en que hemos estado manejándolos en los últimos 30, 40 años. Sencillamente colocar 2 policías que estén ahí viendo y observando cómo se desarrolla el desplazamiento. Hay que asumir una actitud mucho más protagónica y colocándole multa a la gente que maneja inadecuadamente, encarcelándolo podría ser un mecanismo, buscando la manera de hacer posible que la gente se someta a lo que establecen las reglas de juego, que es la ley de tránsito en toda la República Dominicana. Es un drama realmente, de tal magnitud que yo por lo menos voy a pensar mucho desplazarme en el feriado, porque cada vez más se incrementa y se imposibilita que podamos retornar tranquilamente hacia la capital. Es mucho el estrés, es mucho el riesgo que se corre cuando tú andas en familia, desplazándote incluso a horas tempranas, porque hay una enorme cantidad de gente que está tomando 10 de la mañana, 11 de la mañana, para retornar al país, al centro de la capital, quienes venimos de la ciudad capital y nos movemos hacia otros puntos. Ese retorno, mucha gente está coincidiendo y haciéndolo más temprano. Y eso complica entonces el panorama, porque originalmente lo que hacía la gente era retornar 5 o 6 de la tarde. Y quienes estamos retornando 10, 11 de la mañana, incluso 9 y media de la mañana, pues ahora estamos siendo más que lo que retornan al final de la jornada. Una situación bastante complicada, pero hay que cambiar las reglas. Y eso debe asumirlo y responsabilizarse de ello el Centro de Operaciones de Emergencia. No podemos limitarnos a contar muertos, a contar heridos, sin evitar que esas cifras desgarrantes sigan multiplicándose cada vez más o tratando de ocultar el número real de accidentados y de muertes que ha registrado este asueto, que vale la pena que mucha gente lo asuma y lo trate de disfrutar, es entendible y humano. Mientras tanto, las 7 palabras resultaron ser 7 duras críticas hacia la realidad política, social que se está registrando en la República Dominicana. Críticas duras a los sectores públicos de la vida social y económica fueron presentados en el curso de este evento religioso que generalmente encabezan las principales figuras de la Iglesia Católica en la República Dominicana. Hay otros aspectos que tienen que ver con la religiosidad, sobre todo con la católica, que fueron unos eventos, unas misas que fueron realizadas en creol, en San Francisco de Macorís, y que ha dado lugar, por supuesto, a un sinnúmero de rechazo que por parte de una parte de la población, valga la redundancia, que no está de acuerdo con que las misas fueran usadas en los términos en que fueron empleados en el curso de este largo asueto de la Semana Santa, creo que fue el Viernes Santo, justamente en una de las misas que se realizaron en San Francisco de Macorís. Buscan aún 3 jóvenes desaparecidos en las playas de Puerto Plata. Hay muchísimas informaciones relacionadas con todo este tránsito, con todo este desplazamiento que se mueve, que se realiza en prácticamente todo el país en ocasión de la Semana Santa. Tenemos una temperatura que ha estado bastante difícil, creo que deberíamos irla a aprovechar, y así yo me tomo un poquito de descanso, porque tampoco Nicauli pudo venir por un compromiso que tiene justamente en sus afanes políticos, porque como le advertía desde el inicio del programa, este mes de abril habrá de ser un mes muy interesante e intenso en todas las actividades políticas, en todos esos grupos políticos que están optando por la candidatura presidencial de mayo próximo. De manera que vamos a darle paso al ingeniero Francisco Holguín para que
nos oriente con respecto al clima, qué estará pasando. De hecho, la ciudad capital amanece con un cielo bastante grisáceo, de manera que parecería como que las lluvias estarán continuando, por lo menos en estos predios de la ciudad capital. Vayámonos con el informe del ingeniero Holguín.